Primero ser un buen cristiano para después poder hacer. Bueno, vamos terminando con estas enseñanzas y hoy tengo un tema, como todos, desde que sea bíblico y que desde que lo mande a decir Dios, es muy importante para nosotros. Entonces el tema de hoy es la santidad, un requisito indispensable para servir a Dios. La santidad es un requisito indispensable para que tú le sirvas a Dios. Antes de empezar el tema, quiero recordarles que ya voy a empezar Instituto Bíblico. Los martes he decidido trabajar los martes, una clase a las 4 y otra clase a las 7 de la noche para los que pueden venir por la nochecita y para los que pueden venir por la tarde. Y voy a empezar con una materia que hemos llamado evangelismo práctico, porque es una materia que empezamos con el pastor Renzo por Zoom virtual, pero no la terminamos y entonces es necesario que la terminemos. Y entonces va a ser la primera materia, los martes. Y si Dios quiere, entonces empezamos no este martes primero, sino el segundo martes de febrero, es decir, dentro de 10 días. ¿El 8? Ok, el 8. Empieza el Instituto Bíblico. En febrero también voy a hacer bautismos para las personas que se quieren bautizar, apúntense en ese bautismo. Entonces vamos a ir retomando todas estas actividades que hemos tenido un poquito frenadas. La santidad es un requisito para servir a Dios. La cita está en Primera de Pedro, capítulo 1, y del verso 13 al 16 vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 13. Dice la Reina Valera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, ustedes y yo no podemos volver a los deseos que antes teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Hay gente que está casada y quiere estar soltera otra vez. ¿Para qué? Hay gente que sencillamente no quieren seguir como con la vida que Cristo les está mostrando, sino que quieren volver a ser como antes. Verso 15. Ahí está el mandato y el versículo central. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién lo llamó a ustedes? Dios. ¿Y es medio santo? Santo totalmente. Santo, santo, santo. A propósito de esas canciones. Santo, santo, santo. Escuchen, Él es santo. Y entonces, como el que llamó es santo, ustedes y yo también debemos ser santos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hoy. En toda nuestra manera de vivir. Santos, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. La santidad es un requisito para servir a Dios. La santidad es el atributo de Dios que lo coloca en una categoría exclusiva. La santidad separa a Dios de la creación, de todo lo creado, de cualquier otro ser viviente. La santidad indudablemente es el atributo que Dios posee, y es de tal manera la santidad de Dios que nadie puede ver su rostro y seguir viviendo. Voy a repetir eso. La santidad de Dios es tan suprema que nadie puede ver su rostro y seguir viviendo.
Entonces, si usted se quiere morir y no que le diga a Dios que se deje ver. Y el día que Dios se deje ver de usted, ese día ya usted no está en esta tierra por su santidad, porque ninguno es capaz de resistir su santidad. Los serafines fueron creados para ministrar en su presencia. Isaías capítulo 6, el verso 3, dice que esos serafines estaban allí. Leamos desde el versículo 1 al 3. Isaías capítulo 6, verso 1. Y esos serafines estaban ahí en la presencia del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, es una visión que vio Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué maravilla la que vio Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con las 2 volaban. Entonces ellos, los serafines, tenían una sensibilidad ante la santidad de Dios, que se cubrían el rostro para no ver esa santidad. Ningún otro atributo se repite 3 veces en la Biblia. Ningún otro atributo. Ustedes no leen en la Biblia que el Señor sea omnipotente, omnipotente, omnipotente. Ustedes no leen en la Biblia que el Señor sea soberano, soberano, soberano. Escuchen, es el único atributo que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. No lo van a encontrar, no van a encontrar otro atributo en la Biblia, repetido 3 veces. En Apocalipsis también vuelve y se repite 3 veces. Apocalipsis 4:8 vuelve y lo muestra repetido 4 veces. Miren ustedes el versículo, capítulo 4 y el verso 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, en Apocalipsis también se muestra el atributo de la santidad, se muestra 3 veces. Eso es un dato teológico que ustedes deben tener en cuenta. Es el único atributo, porque es propio de Dios, esa santidad. En hebreo, cuando se usa la repetición, se está diciendo, póngale cuidado a lo que estamos diciendo. En hebreo no se resaltaban las palabras, ni se usaba la negrilla. Nosotros usamos la negrilla como para decir, póngale cuidado a lo que estoy diciendo, o un resaltador, y a esto hay que ponerle cuidado. En hebreo la repetición de la palabra significaba, póngale cuidado, póngale atención a esto. Santo, santo, santo. Están diciendo que es muy importante tener en cuenta esa santidad de Dios. Hermanos, Dios es el autor de nuestra salvación. Dios a nosotros nos dio la salvación, pero Dios también es el autor de la santificación. Dios quiere santificarnos a nosotros, pero en la salvación nosotros no tenemos cómo intervenir. Dios a vos te dio la salvación y te la regaló. ¿Por qué? Por pura gracia, dice la Biblia. Entonces te escogió, te llamó y te dijo, yo quiero que vos seas salvo. Y te mostró la salvación. Pero después de la salvación viene la santificación. Y la santificación sí nos da a nosotros la oportunidad de trabajar en la santificación. Porque la santificación es un proceso. La salvación es un evento hecho por Dios ya. El caso del ladrón en la cruz es que Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús, y ya el hombre murió en la cruz. Y el ladrón también murió en la cruz, y entonces se salvó, entró a la salvación. Él no tuvo tiempo de santificarse más,
Pero a vos y a mí, el Señor nos ha dado la salvación y nos está dando la oportunidad de santificarnos. Y por eso es que uno no habla de que hay personas más salvas que otras, ¿o sí? ¿Usted ha oído mentar a alguno decir, yo soy más salvo que usted? No se puede, porque todos somos igualmente salvos. La salvación es igual para todos. Ha sido un regalo de Dios. Pero de la santificación sí se puede decir, la persona es más santa que aquel. Porque esa persona ha trabajado más en la santificación, porque esa persona se ha dedicado más a santificarse, porque esa persona se ha metido más con las cosas del Señor. Entonces sí hay unos más santos que otros. Y los predicadores del siglo XVIII, empezando el siglo XIX, tenían una frase bien tremenda que es que mientras más años tenga uno en el Evangelio, más santo tiene que ser. Y eso es cierto. Mientras más años tenga uno en el Evangelio, más santo tiene que ser. No es que debe ser, sino que tiene que ser. Entonces, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Vos no te puedes comparar con el que se convirtió ayer, porque ese apenas empezó a ser santo, pero vos llevas 1 año, o vos llevas 5 años, o vos llevas 10 años. Y entonces vos tenés que ser más santo que ese que se metió ayer. Amén. Amén. Y en este 2022, usted y yo tenemos que ser más santos que en el 2021. Y si no, apague y vamos. Porque sencillamente Dios nos está permitiendo un proceso de santificación. Ustedes que cumplieron años, el Señor les está dando otro año para que se santifiquen más. Amén. Y todos nosotros que pasamos del 2021 al 2022, Dios le está diciendo a ellos los necesito más santos. A todos nosotros. Entonces la santificación es un proceso. Sean santos como yo soy santo. Escuchen, ahí no dice compórtese santamente, porque yo me puedo comportar santamente hoy y mañana embarrarla. Lo que el Señor dice es como yo soy santo. Y ya les acabé de explicar que la santidad de Dios es propia. Es santo, santo, santo. Dios no tiene que hacer esfuerzos para ser santo. Él es santo. Es santo. Y a nosotros nos está diciendo, usted es santo, debe ser santo como yo soy santo. Es decir, que yo debo buscar esa santidad que no sea un esfuerzo, que no sea una hipocresía, que no sea una cosa postiza, sino que esté inherente, puesta en mí como está puesta en Dios. Amén. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor nos está diciendo, ustedes sean santos como yo soy santo. Como yo soy santo. Entonces, ¿cómo logramos esa santidad? Sencillamente cuando nosotros nos exponemos, cuando nosotros nos brindamos a que Dios haga ese trabajo con nosotros y usemos los medios de gracia que Él nos dio. Los medios de gracia, la Biblia. Los medios de gracia, la congregación. Los medios de gracia, la oración, el estudio bíblico. Cuando tú te metes y te sujetas a todos esos medios de gracia, entonces empieza a crecer la santidad. Cuando usted decide estudiar la palabra, cuando usted decide reflexionar en las enseñanzas de la palabra, hacer una introspección, cuando usted aplica la palabra a su vida, entonces usted está creciendo en santidad. Por el contrario, si usted lee palabra a duras penas y dice, yo no entiendo nada, y vuelve y cierra, usted se está perdiendo el trabajo de santidad. Cojan la palabra. Y yo les he dicho, cojan cualquier capítulo, cualquier salmo, cualquier parte que ustedes estén leyendo y ustedes léanla y díganle, Dios, ¿qué hay para mí? ¿Qué me estás diciendo a mí? Porque esa palabra tiene que ver para mí. Y saquen, busquen lo que vos estás haciendo, de coger la palabra y decir que hay para mí. Eso es exactamente lo que todos tenemos que hacer. Y entonces encontramos como Jesús nos habla. Nosotros necesitamos entonces dejar que Dios nos ayude y no oponernos al proceso de santificación que Dios ha iniciado en nuestras vidas.
Dios ya te dio la salvación, pero te dejó en la tierra para santificarte. ¿Y para qué te dejó? ¿Y para qué te quiere santificar? Para que otras personas, tus hijos, tus hermanos, las personas que están cerquita, los que te conocen, vean a Dios a través de ti. Cuando ven que esa persona cambia, es transformada, habla de otra forma, dicen, le pasó alguna cosa. ¿A dónde está yendo? A una iglesia evangélica. Eso es lo que dicen, pero cambió. Escuchen, si usted quiere que Dios lo use, si en realidad usted quiere crecer en su ser, porque usted quiere llegar a servir a Dios, usted tiene que entender que tiene que ser una persona apartada para que Dios lo use. Apartada. Y aquí viene la primera enseñanza de todo este tema. Un siervo de Dios es una persona apartada. Un siervo de Dios es una persona apartada. En el idioma hebreo hay dos términos para santos. El primer término significa separado. Separado. Separado de. Cuando ustedes leen la Biblia, desde el principio ustedes van a encontrar que en toda la historia de la redención, Dios cuando se metió con hombres, con el pueblo de Israel, Dios siempre separó. Venga para acá. Empezó con Abraham. ¿Abraham era hebreo o no era hebreo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Era pagano, no era hebreo. Él no era judío, era de Ur, de los caldeos, era del pueblo pagano. Y búscate Génesis capítulo 12, verso 1. Entonces, apartado quiere decir que Dios cuando llama lo primero que hace es apartarlo a uno para santificarlo. Dios lo aparta para santificarlo. Entonces aquí en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice en el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás bendición. Apartado. ¿Quién tiene otra versión? La nueva, o la palabra de Dios para todos. ¿Alguien la tiene? Señor, le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a tu familia y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Deja tu patria, deja tu tierra, deja tus parientes, apartado mío. ¿Por qué? Porque si te dejo ahí, vos no te vas a dejar trabajar. Hermano, si Dios no te aparta, vos si seguís con las mismas cosas de antes, si Dios no te coge y te dice, venga mijo que quiere entrar con usted, a usted vuelve y lo envuelve la misma cosa. A usted vuelve y lo envuelve en las mismas ideas de la familia. A usted vuelve y lo enreda en las mismas religiones, en las mismas cosas. Por eso Dios lo saca. Y ustedes saben dónde vivía Abraham, en Ur de los Caldeos. Y ustedes saben a cuáles dioses servía Taré, el papá de Abraham. Le servía a los dioses paganos. Y ahí fue criado Abraham, sirviéndole a dioses paganos. Y entonces Dios llega y le dice, Abraham, ahí no me sirve. Ahí no me sirve. Usted se me sale de ahí. Yo quiero leerles esta versión, Génesis capítulo 12, de la palabra de Dios para todos. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios para todos en Génesis capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país, deja tu gente, la familia de tu papá, este país paisa.
Deja la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Le está diciendo Abraham, si usted se me sigue ahí, usted no se va a dejar trabajar de mí. Usted necesita apartarse. Y Abraham le hizo caso. Y entonces el Señor lo fue trabajando. Y ustedes saben la fe que obtuvo Abraham y las pruebas de Abraham. Entonces, Dios siempre que ha querido trabajar con una persona o con un pueblo, Dios lo aparta. Dios lo aparta, porque santo significa apartado de, sacado de. Lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto. En Egipto estaba el dios Rana, el dios Buey, el dios Ibis y todas esas otras divinidades que había en Egipto. Y llevaban 400 años allá. Y entonces, ¿qué estaban haciendo los israelitas? ¿Adorando a quiénes? A todos esos ídolos paganos. Allá estaban metidos. Entonces una vez llega, coge Dios a Moisés en el desierto y le dice: Moisés, se me va para ahí y me saca del pueblo porque yo necesito un pueblo santo para mí. Yo necesito un pueblo santo para mí. Y si siguen allá, eso, van a seguir adorando esas ranas. Van a seguir adorando esos dioses, van a seguir adorando esos bueyes. ¿Saben por qué Aarón se hizo un buey en pleno desierto? Estaba acostumbrado a Egipto. Y entonces Dios manda a Moisés y le dice: me los saca de allá, me los aparta. Y ya ustedes conocen la historia, va Moisés y saca todo el pueblo, y apenas los tiene en el desierto, le dice: ustedes son un pueblo mío, un pueblo santo. Y les da leyes y les da normas, y los tuvo que apartar, porque si los deja ya, ellos siguen con esa idolatría. Eso mismo significa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia significa sacado de, traído de fuera de. Nosotros hemos sido llamados a salir del mundo. Mi hermano que me estás escuchando, vos no sos del mundo. Y estás en el mundo, pero no perteneces al mundo, porque perteneces a la iglesia cristiana, porque Dios te llamó del mundo para que pertenezcas a la iglesia. A la iglesia, porque en la iglesia es donde Dios te enseña a ser santo, no allá, no en tu casa, no con tus familiares, sino en la iglesia. Sino en la iglesia, donde el Señor te dice: así es que usted tiene que aprender a ser santo. Búsquense a 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios 6, verso 17. Bueno, poneme desde el 16. Desde el 16. Escuchen esto, miren esto. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que son vos y que soy yo, y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Usted no tiene por qué tener ídolos, ni en su cuerpo, si algunos todavía tienen medallitas y cositas, y ni en su casa tampoco. Usted no tiene por qué tener ídolos, porque no hay ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Dios habita y anda con nosotros. Esto es maravilloso. Y seré su Dios, y ellos, ustedes y yo, seremos su pueblo. Verso 17. Por lo cual, miren lo que dice esto. Súbame esto un poquito. Miren eso. ¿Salid de dónde? En medio de ellos. Salgan del medio de ellos. Apártense. Y apartaos, dice el Señor. El mundo en que nosotros vivimos no es para que nosotros hagamos lo que ellos dicen, sino que salgan en medio de ellos.
¿Y para dónde me voy? Pues para la iglesia cristiana. Pues aprendo lo que me dicen en la iglesia. Yo ando por todo el mundo. Yo ando por Envigado, por Itagüí, por Medellín, por Caldas, por Redonda, pero yo no soy del mundo. Yo no soy del mundo. Yo salí en medio de ellos y yo los veo a ellos parrandeando y a mí no me afecta. Los veo a ellos bebiendo y a mí no me afecta. Los veo a ellos cometiendo otros pecados sexuales y a mí no me afecta. Sencillamente porque yo salí en medio de ellos. Y si no, si me afectara, entonces yo estaba diciendo, ay, lo que me estoy perdiendo por andar en la iglesia cristiana, mire todo lo que me pierdo. Cuidadito, mi hermano, que Dios te apartó para que vos fueras santo. Amén. Y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Y así, cuando nosotros no tocamos lo inmundo, entonces Él nos recibe y yo recibiré. Hermanos, nosotros necesitamos ser santos. Pero hay una segunda enseñanza de lo que es santo. Dije que es apartado. Santo en hebreo también significa sagrado, significa puro, significa limpio. Y esos dos conceptos de apartado, de consagrado, de puro y limpio, tienen que ver con nosotros. Tipifican el estilo de vida que nosotros debemos llevar. Esos dos términos, ustedes sean santos como yo soy santo, es decir, ustedes sean apartados, ustedes sean puros, sean limpios, significan el estilo de vida que nosotros debemos llevar. Aquellos que somos elegidos por Dios para servir a Dios, no podemos olvidar que Él demanda de nosotros que nosotros modelemos, mostremos una vida de consagración delante del pueblo, delante de los demás. Es decir, Dios nos ha escogido para que nosotros seamos modelos. Este mundo es una pasarela para nosotros, donde nosotros sencillamente caminamos y la gente ve, y este no insulta, y este no reniega, y este sencillamente se comporta bien. ¿Cómo hará? Y entonces uno le puede decir, vengan a Dios como yo lo tengo, yo vivo para vivir santamente delante del Señor. Hermano, no es casualidad que Dios haya ordenado en el Antiguo Testamento a los sacerdotes que se pusieran una mitra, una diadema escrita que decía santidad a Jehová. Éxodo capítulo 28, verso 36. Eso no es una casualidad, hermano. Eso es Dios que está diciendo, mi pueblo se identifica de alguna manera. Mi pueblo se tiene que identificar de alguna manera. Miren esto, en Éxodo capítulo 28, versículo 32, 36. Harás además una lámina de oro fino. Una lámina, era como una diadema puesta aquí, que hermosa, ¿no? No se haya poner una lámina de oro porque lo atracan. Pero mire, pero sí tiene que tener en su corazón escrito y en su mente escrita. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Es decir, esos sacerdotes, Aarón y los demás, tenían una lámina de oro aquí y en esa lámina decía santidad a Jehová. ¿Por qué se la ponían en la mente? Porque no la ponían en un brazo, sino en la frente. En la mente es donde debe estar la palabra. Porque ahí en los pensamientos es donde empieza la santidad, porque ahí es donde tiene que manejar la palabra, desde aquí. Y entonces ellos sabían y decía santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y el solo hecho de tener, nosotros hermanos hoy día tenemos que tener en nuestra mente, yo soy santo. Y entonces yo veo una tentación, veo un problema, veo una ganas de enredarme con el mundo. Y ahí mismo tiene que aparecer santidad, yo soy santo, eso no es para mí. Eso no es para mí. Pastor, en esta versión dice dedicado al Señor. Dedicado al Señor, la nueva traducción viviente. Usted es dedicado al Señor. Esa es otra buena versión. Entonces esa marca debe estar en tu corazón, esa marca debe estar en tu mente.
que refleja el estilo de nuestra vida. Para el cristiano, para usted y para mí, entonces, la separación del mundo, el apartamiento del mundo, el ser sagrado, implica que nosotros nos alejamos del pecado. Y en la medida, si este es el pecado, en la medida en que yo me alejo del pecado, me voy acercando a Dios. Yo me alejo del pecado y hago un acercamiento a Dios. Y ese proceso se llama santificación. Ese proceso se llama santificación. Entonces vuelvo y te digo, en la medida en que vos avances en el Evangelio, vos estás más lejos del pecado y más cerquita de Dios, de la santidad. Tenés que alejarte del pecado. Y no me digas cuántos años llevas en el Evangelio. Lo que sí puedes demostrar es, yo cada día me estoy acercando más a Dios. Porque cada día os estoy dejando más lejos el pecado y el mundo. La santidad tiene un precio. La santidad tiene un precio. Dije el primer punto que nosotros somos apartados, somos siervos apartados, pero el hecho de ser apartados, la santidad tiene un precio. Caminar en santidad tiene un costo. Escuchen, hermanos, la soledad es el precio que una persona santa paga por su santidad. Les explico esto. Cuando nosotros decidimos apartarnos para Dios, hay mucha gente que nos va a dar la espalda. Hay mucha gente que no desea seguirnos porque no quiere pagar el precio. Cuando vos te volvés un verdadero cristiano, vas a tener gente que dice, te embobo. Ya no volvió al estadio, ya no volvió a la heladería. ¿Todavía van a la heladería? Sí. Ya no volvió a los bailes. Ya no, ni siquiera lo invitamos a las primeras comuniones, porque ¿para qué si usted no va? Y entonces lo van haciendo a un lado. Y hay gente que le duele mucho que lo dejen a un lado. Hay gente que le duele mucho y sacrifican su santidad porque es que hoy se reúne mi familia como gran cosa. Pues es que yo no le digo que se apartara de allá. Pero hoy se reúne mi familia y entonces vamos a tomar unos traguitos y entonces, hermano, y le duele tanto, tanto. La santidad tiene un precio y es que la gente lo van dejando a uno solo. Y entonces uno tiene que vivir, Señor, usted está conmigo, Señor, esta persona no quiere volver a andar conmigo, esta persona no quiere volver a comunicarse conmigo, esta persona ya no quiere invitarme a tal. Señor, sencillo, yo estoy con usted. Una persona que está comprometida con Dios y ve que se está quedando solo, sencillamente no se afana, no se preocupa, sino dice, Señor, yo te tengo a ti. Pero hay gente que prefiere la popularidad, los aplausos, las cosas, y entonces venden el trabajo que Dios está haciendo de santificación y se pagan 15 o 20 o un mes o 2 meses diciendo, me estoy santificando, pero viene la oportunidad y vuelven y se tiran al charco como la marranita al pantano otra vez. Ahí también es cuando uno a veces escuchaba música X y ya lo último uno ya determinada música pues no hay no paga. Exacto. Esa es una forma. Eso. Dios es muy celoso, muy celoso. Y entonces nosotros sencillamente no podemos volvernos a identificar con el mundo en lo que es. Lo triste del pueblo de Dios es que hay veces que no tolera esa soledad que le toca, no tolera esa situación. Y entonces uno vuelve y dice, como decía el pueblo de Israel, como le dijo el pueblo de Israel a Samuel, elíjanos un rey, porque nosotros queremos ser como las demás naciones.
Y entonces Samuel llega y les dice, hombre, pero si ustedes tienen un rey. No, nosotros no queremos ese rey. Y estaban desechando nada más y nada menos que a Dios. Y les dijo, no, hombre, no un rey como los demás naciones, porque queremos parecernos a los demás. Y entonces Samuel les dijo, con lo que ustedes están diciendo. Y le nombró rey y empezaron los desastres para Israel. Porque Dios le mandó a decir, nómbreselos, pero porque ellos no se están desechando a vos, sino que me están desechando a mí. Hay mucha gente cristiana que quieren ser como las demás naciones. Seamos como las demás naciones, vivamos como los demás. Y es por eso, lo que decía Viviana, es por eso que cada vez que el mundo hace algo nuevo, el pueblo de Dios quiere eso, algo nuevo, pero en la versión cristiana. Ay, salió un disquito tan movido, ¿por qué no lo ponemos cristiano? Ay, salió reggaetón, ¿por qué no metemos el reggaetón a las alabanzas? Porque queremos ser como las demás naciones. Porque queremos coger las modas de allá y traerlas para acá. Sencillo, hermano. Y entonces por eso es que ustedes ven, ya no sé si todavía, pero en 10, 15 años atrás en las iglesias cristianas una competencia. Y entonces el púlpito de la alabanza con luces, con humo, con estrellitas, imitando a las demás naciones, imitando las discotecas. Salid de ellos, dice el Señor. Salgan en medio de ellos, dice el Señor. Sálganse de ahí, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dios es muy celoso. ¿Saben que Dios es tan celoso? Amén. Que búscate en Levíticos capítulo 10, el verso 1 al 3. Levítico 10, verso 1 al 3. Los dos hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Los sacerdotes podían quemar un incienso era una ofrenda agradable, de olor grato al Señor, y el Señor les dijo, ese incienso lo preparan así, lo cogen así, de tales ramas, lo preparan, lo forman, y este parcito de hijos de Aarón llegaron y tomaron otro perfume, otro incienso, la Biblia no dice qué, pero dice que fue fuego extraño. Compraron otra Sí. Y entonces, miren lo que pasó. Y salió fuego delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Y les digo, ustedes son santos como yo les digo, o no me sirven, y los quemó. Y no pudo llorar siquiera, ¿no? Aarón ni siquiera pudo llorar, porque Aarón se acercó a Moisés y le dijo, Moisés, ¿y qué pasó pues con mis muchachos? Y Moisés le dijo, quemaron fuego extraño. Y los quemó. Eso es el celo del Señor. Escuchen, hermanos, que el quemar incienso ya nosotros no lo usamos, pero el hacer una ofrenda a Dios, sencillamente el principio sigue estando de ofrendar a Dios. Si vos le ofrendás a Dios tiempo, no le ofrendás fuego extraño. Señor, estoy orando y con el WhatsApp. Y, hermano, Dios no lo ha quemado milagro. Por Jesucristo. Porque miren lo celoso que el Señor es, que vos sos santo. Y entonces, si me vas a dedicar tiempo y me vas a ofrecer un incienso, sencillamente porque el principio de ofrecer incienso sigue, ¿sí me hago entender? Está. Lo que pasa es que ya nosotros no lo quemamos, sino que, Señor, todo esto es para ti. Y entonces, el Señor quiere que sea el tiempo para Él de calidad. El tiempo para Él de calidad. Si nosotros venimos al templo, pues venimos bien arreglados, porque estamos en el templo del Señor. Señores, esa pantalonetica y eso lo dejo para irme para la pista atlética, pero hoy es para la iglesia.
y todo eso, hermano. Y muchas cosas que sencillamente nosotros tenemos que hacer es no meterle fuego extraño, porque Dios sigue siendo celoso. Escuchen, estando en el desierto, Aarón llevaba un poco de días y el pueblo y Moisés estaba en el monte, y Aarón, el pueblo acosó a Aarón y le dice: no, Moisés se quedó allá, Dios nos dejó. Y entonces Aarón permitió que recogieran, él mismo les dijo: traigan sus zarcillos, sus aretes, sus cosas de oro, todas esas riquezas que trajeron de Egipto, y echémoslos a fundir. Y entonces después salió un becerro, porque eso dice Aarón, que mire lo que salió. Salió lo que él había, lo que él tenía aquí en la cabeza. Y entonces él mismo les dijo: mañana es día de adoraciones en Jehová. Y en un solo ratico puso a Jehová como un becerro de oro. En un solo ratico. ¿Por qué nos extrañamos lo que hicieron los hijos? ¿Por qué nos extrañamos de que los hijos hayan quemado incienso si le aprendieron al papá situaciones como esas? Escuche, hermano, si usted en su casa no respeta a Dios, la familia que están a su alrededor no van a respetar a Dios. Amén, así es. Denle un aplauso al Señor. Si usted no hace respetar el rato de oración, estoy en un devocional y estoy leyendo la Biblia, obviamente todo esto debe ser muy organizado, ya te di la comida, ya el niño está acostado, ahora voy a leer Biblia. Me hace el favor y me respeta este tiempo de oración. Pero ¿cómo? No, es que estoy con Dios. Pero si usted no hace respetar ese tiempo, los demás no lo respetan. Por eso es que hay muchachos que no quieren venir a la iglesia, porque es que usted le da lo mismo. Hay un partido de fútbol y hoy no, ir a la iglesia, el partido está como muy bueno. Ese muchacho nunca va a venir a la iglesia. Si usted coge la Biblia y tira a cualquier parte, en cualquier parte de la casa, ese muchacho no va a respetar la Biblia. Pero si lo ve a usted que abre Biblia, que se postra de rodillas, que ora, que tiene un tiempo devocional, que todo es equilibrado, aunque usted no le diga nada, ese muchacho dice: mi mamá, mi papá respetan ese Dios que tiene. Amén. Los hijos de Aarón cometieron ese error porque vieron cometer un error al papá. Aleluya. Hermanos, nosotros necesitamos entender entonces que la santidad tiene un precio. Hay personas que sencillamente, yo tengo amigos aquí en la plaza de Envigado, que parceros para lo que fuera, y ahora me dicen: hermano, lo perdimos. Yo decía: hermano, ustedes me perdieron, hermano, me perdieron, porque ya no soy de la misma. ¿Sí? Escuchen otro punto. La santidad es la condición número 1 para que tú te relaciones con Dios. Escuchen bien ese. La santidad es condición número 1 para tu relación con Dios. Amén. ¿Por qué? Cada persona o cada lugar con el que Dios se relaciona es llamado santo. Cada persona o cada lugar con el que Dios se relaciona es llamado santo. Había un terreno de arena desértica, unos pedruscos. Moisés había pasado por ahí cantidad de veces llevando ovejas, y un día cualquiera va Moisés por el mismo camino y encuentra una llama ardiendo, y entonces escucha una voz que le dice: ¡Ey, quieto, Moisés! No pise ahí, que esa es tierra santa. Entonces Moisés dice: ¿desde cuándo? Pues desde hoy mismo, porque yo estoy aquí. Desde este mismo momento, porque yo estoy aquí. Y le hizo quitar el calzado de los pies y le dijo: esto es tierra santa, porque Dios, donde está, ese lugar es santo. Personas, lugares,
donde Dios pone su presencia, ese lugar es santo. Y vos y yo tenemos que saber respetar ese lugar, ese momento, porque es la única forma para relacionarnos con Dios. Hermanos, el apóstol Pablo usa el término preferido para referirse a los creyentes, es santos. Ustedes los santos de Dios, ustedes el pueblo santo de Dios. Y entonces nosotros así vemos que esta condición es necesaria, es necesaria. Miren, hermanos, el nombre de Dios es santo. Entonces cuando vos te referís a Dios, sencillamente sabés que tenés que hacerlo con mucha reverencia. El Espíritu de Dios es santo. Por eso la Biblia lo llama el Espíritu Santo. Es su Espíritu. Nosotros, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, la Biblia nos llama santos. Su trono, el trono de Dios, es el trono santo. Los ángeles, los sirvientes de Dios, son santos. Entonces vos y yo tenemos que cuidarnos, hermano. Cuidado con tratar mal a un hijo de Dios. Porque es un santo. Porque Dios lo está trabajando. Que es que yo le veo, que es que todavía tiene mucha... Pero está en el proceso de la santificación. Y entonces vos retrasas tu trabajo cuando de pronto te pones a hablar mal de esa persona o a tratarla mal. Porque el día que esa persona se queje contra Dios, Dios va a decir, esta persona necesita que yo le perdone, pero necesita un trabajito. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Los amigos de Job eran unas personas que también eran santos, que también buscaban perfección, pero se metieron con Job y dijeron un poco de cosas que no eran. Y entonces al final del capítulo el Señor le perdona a Job. Job le dice, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, Señor, yo estaba equivocado, vos sos el grande. Y le dice, bueno, Job, y le dio otra vez los hijos y le dio el doble de las riquezas. Y enseguida le dijo, y para arreglar el problemita con sus amigos, esos amigos tienen que ofrecer sacrificios y tienen que venir donde usted. Si usted no ora por ellos, yo no los perdono. ¿Ah? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los amigos de Job? Ir donde Job y decirle, ay, Job, ¿cómo hiciera yo para borrar todo eso que dije? ¿Cómo hiciera yo para borrar todo eso? Y Job los perdonó y oró por ellos, y Dios escuchó la oración y les perdonó a los amigos de Job. Ojo con eso, que es que nosotros somos llamados el pueblo santo de Dios y tenemos que cuidarlo y tenemos que saber cómo manejamos esa situación. Listo. Terminemos. Hermanos, hay muchas formas en las que nosotros podemos perder la santificación que Dios nos está haciendo. Porque la santificación requiere que nosotros seamos disciplinados. ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué material estás leyendo? ¿Qué imágenes o qué conversaciones tenés? Vos tenés que tener cuidado de cuidar tu santidad. La Biblia dice que las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Usted, para que una conversación que no le da nada, quítese de ahí. Usted es un santo. Para que usted hay una reunión donde están contando chistes, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Qué hace usted ahí? Empezando a acordarse de los que le contaban en el mundo para traer y para quedar como, yo cuento buenos chistes. ¿Para qué? Milagro que Dios no le dice, que mío, ¿usted qué está haciendo ahí? Escuchen, nosotros
nosotros tenemos que tener disciplina para cuidar nuestra santidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, es decir, ejercítate, trabaja en las cosas buenas. Entonces, hay cosas que a nosotros nos hace falta ponerle cuidado para que nosotros mantengamos nuestra santidad. Escuchen, hermanos, ver un partido de fútbol no es pecado, pero algunas personas son tan supremamente fanáticas de los deportes que si no han leído Biblia, no la leen porque viene el partido. Si hay un culto, no vamos al culto porque viene el partido. Y eso que no era pecado se convierte en pecado. Es decir que si somos santos para Dios y primero es lo primero. Y entonces un partido de fútbol nos puede quitar a nosotros o el tiempo para Dios, o el tiempo para dedicar a la familia, o el tiempo para hacer cosas que realmente nos edifiquen. ¿Cuántas veces un niño llorando, un niño que necesita que le cambien el pañal y no, es que este partido está muy bueno, y después va a ver el niño quemado? Eso es pecado. Lo que no era pecado se convierte en pecado. ¿Cuánto tiempo pasas en el televisor? Es que ver televisor no es pecado. Se convierte en pecado cuando vos tenés otras cosas que hacer y cuando vos descuidas un devocional, descuidas un estudio bíblico, porque estás pegado varias horas de tu televisor. Entonces, sencillamente, puede convertirse en un pecado. Miren lo que dice un gran autor cristiano: el abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. El abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. Algo inofensivo es el televisor, es inofensivo, pero el abuso de él, el abuso de estarse ahí, está la semilla para el pecado. Viene la pereza, viene el abandono, las ganas de no leer Biblia, el cansancio. Ya vi 10 horas de televisión, ya que con qué aliento puedo leer Biblia, a dormir. Si no hay esfuerzo, no se obtiene nada de calidad. Si nuestras vidas de santidad quieren tener calidad, tendremos la obligación de invertir tiempo en la reflexión, en el estudio, en la meditación de la palabra. Necesitamos disciplina, hermano. Necesitamos disciplina. Pónganse en pie y oramos. Una vida cristiana es efectiva. La efectividad de la vida cristiana es directamente proporcional a la santidad. Es decir, yo soy efectivo en la vida cristiana de acuerdo a mi vida de santidad. Si mi vida de santidad es bajita, no se encuentra con la prosperidad de la vida cristiana. Si mi vida cristiana está a nivel, entonces encaja con la santidad que llevo. Padre que estás en los cielos, estamos terminando este enero, Señor, y tú nos has hablado en este primer mes de cómo debemos ser para enfrentar un año que apenas empieza. Y hoy nos dices que la santidad es un requisito esencial para poder servirte, Señor. ¿Qué voy a poder yo servirte, Padre Santo, si no me salgo del mundo? ¿Cómo voy a esperar que me uses si le hago caso al mundo, a todo lo que el mundo me manda? Si miro más los consejos del mundo que los consejos de tu palabra. Señor, acabamos de ver que a toda persona, a todo pueblo, a nosotros, nos has apartado para santificarnos. Señor, Abraham, al pueblo de Israel,
a Moisés, a Esther, a Daniel, a Pablo, a Pedro, a nosotros, Señor. A nosotros con la iglesia nos has dicho, apártense del mundo, vayan a la iglesia, porque ahí es donde yo los santifico. Pero hay veces que nosotros, Señor, nos queremos volver al lugar de donde nos sacaste. Y hay veces le copiamos más al mundo, Perdónanos, Señor. Nosotros ya sabemos, porque ya vimos en una predicación, que tú no te equivocaste cuando nos elegiste. Lo que pasa es que nosotros somos difíciles para adquirir disciplina. Nos atrae tanto, Señor, el mundo, la carne. Y el mismo diablo que se atraviesa para ver cómo nos enreda. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a valorar esta elección. Apartados, puros, limpios. Salid del medio de ellos, nos dijiste. Salid del medio de ellos. Padre Santo, yo te pido que bendigas a la iglesia. Ahora va a empezar el mes de febrero, Señor, y permite que nosotros podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Que no sea un año otra vez perdido, Señor, sino que, como decían los primeros predicadores, si ya llevas tantos años en el Evangelio, ya debes de ser tan santo, ya debes de haber dejado tantas cosas que no se deben presentar en tu vida. Señor, bendícenos, Padre, y que podamos ser modelos, ya que tú nos dejaste en esta tierra otro año, que podamos ser modelos para tanta gente que no te conoce. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Estaremos en contacto. Entonces, las personas que se quieren bautizar en febrero me hacen saber. Las personas que van a estudiar Instituto Bíblico, entonces el segundo martes de este mes nos vemos.